Bueno, les agradezco mucho su presencia y también, bueno, yo creo la honestidad también en lo positivo y lo negativo de esta iniciativa, que obviamente necesitará, bueno, pues mejorar en el proceso de enmiendas, ¿no? A mí es que me gustaría preguntarles, o sea, ¿qué carencia o creen ustedes, una vez revisada la ley, o al menos, bueno, estos modelos de iniciativas de agencia antifraude, de agencia anticorrupción, qué carencia creen que cubre de cuestiones que ahora los mecanismos de control, de supervisión, de lucha contra la corrupción no están siendo capaces de cubrir, y qué problemáticas estructurales creen que hay que impiden que se estén cubriendo pues esas necesidades que al final van en la detección temprana de lucha contra la corrupción, en mejorar el control en estos casos. Como decíamos antes, uno de los elementos clave para poder hacer este tipo de trabajo es la conexión en tiempo real, remota y sin ningún tipo de restricciones sobre las bases de datos de los fiscalizados, ¿no? Es decir, de esta manera, digo a efectos de que la sindicatura pueda incluso colaborar con la oficina, ¿no? Si no se hace de esta manera, ni la oficina, salvo por denuncias, va a poder hacer poco de oficio y va a poder contrastar poco sus indicios iniciales y bueno, pienso que en la sociedad en la que estamos, donde está la administración electrónica casi totalmente, hay que pensar ya en términos electrónicos y hay que pensar también en conexiones automáticas y en acceso sin restricciones, ¿no? Y bueno, en ese sentido, cualquier afirmación clara para garantizar esto sería bien vista, ¿no? Miguel Ángel Menéndez. Vamos a ver, yo creo que una proposición de ley de estas características, lo que va a hacer es reforzar la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Pero para eso la clave está en los procedimientos de actuación que se sigan. Quiero decir, vamos a ver, todos sabemos que en muchas ocasiones los ejemplos que se plantean acaban consiguiendo un efecto contrario al propuesto. Es decir, si en un momento determinado, por poner un ejemplo, ¿no?, hay 50 expedientes tramitados por delito fiscal que en un momento determinado solo acaban con 2 o 3 sentencias judiciales, en muchas ocasiones lo que se está consiguiendo es el efecto contrario a intentar hacer ver que las actuaciones que se han seguido son correctas y han funcionado adecuadamente, ¿no? Yo creo que lo que subyace en el proyecto en la proposición de ley es una idea de permitir a la gente que pueda colaborar de una forma activa en todos aquellos casos que intuya que hay una serie de prácticas irregulares o de actuaciones anómalas en el manejo de los caudales públicos. Y eso, de alguna forma, solo por el puro y simple hecho de la creación de la unidad, se va a conseguir. Lo que hay que conseguir, valga la redundancia, lo que hay que, de alguna forma, plasmar es, en actuaciones concretas, esos buenos deseos que son iniciales en la proposición. A mí me ha llamado la atención y les quería insistir sobre ello, ¿no?, que comentaban que no habían tenido conocimiento de denuncias que hubiesen llegado, entiendo que anónimas o se ha planteado antes en la conversación anterior, si la han seguido, bueno, que algunas denuncias llegaban de forma anónima porque te encuentras un sobre que te lo mandan por correo y no sabes de quién es, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí tienes información para avanzar. O sea, que son cuestiones que de facto se producen, ¿no? A mí, yo no sé si ustedes creen que un mecanismo de denuncia de información anónima o información con cierto refuerzo de la confidencialidad, de la protección a los denunciantes, podría ayudar a que se denunciase más, podría ayudar a detectar fraudes, y si ustedes determinan que eso es una parte de la información que no está llegando a los organismos de control actualmente o que podría llegar mejor. Sí, Antonio Arias. Déjame que le lea el concepto de denuncia que da nuestra ley básica de procedimiento administrativo.
Dice, denuncia es acto por el que cualquier persona en cumplimiento o no de una obligación legal pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio en un procedimiento administrativo. Esto de iniciación de oficio es muy importante, porque la diferencia de la denuncia confidencial, pero firmada, ¿no?, es que en todo el procedimiento que estamos viendo hay obligación de establecer algún tipo de diligencias para averiguar la verosimilitud de este asunto, ¿no? A diferencia de los hechos informantes, donde uno puede meterlos en un cajón y no hacer nada y nadie le va a reprochar absolutamente nada. Y en ese sentido, es verdad que tanto la legislación del Tribunal de Cuentas como la de otro tipo de órganos de control no reconocen la denuncia anónima, pero sin embargo, les voy a decir, el viernes tuvimos un importante congreso donde asistimos mi colega Miguel Ángel y yo en Toledo. Intervino un representante de la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas que dijo, efectivamente, no hay obligación de perseguirlas, pero nosotros las perseguimos todas. Hace 2 años, el fiscal general del Tribunal de Cuentas vino al Colegio de Abogados y dijo, efectivamente, lo mismo. En la Fiscalía del Tribunal de Cuentas recibimos cientos de denuncias y las estudiamos todas. No son denuncias en sentido estricto, porque abrimos diligencias, creo que denominó preprocesales, que debe de ser un tipo de ingeniería jurídica inteligente para decir no son denuncias. No. Pero lo que cierto es que cuando tú recibes una información relevante, ¿quién no va a hacerla propia y de alguna forma va a influir en sus decisiones, ¿no? O sea que también un poco para desmitificar el concepto de las denuncias o no. La información se tiene y casi siempre, y los órganos importantes, como digo, se persiguen, ¿no? El hecho de que, como decía antes, nosotros no nos lleguen no significa que no existen. Quizás a lo mejor en otros ámbitos de las sindicaturas se estudien, pero a nosotros no nos llegan. Vamos a ver. Yo creo que la pregunta que se plantea con respecto a la denuncia o con respecto a la información, vuelvo a lo que me refería en mi intervención inicial, ¿no? Evidentemente, puede haber un cierto ánimo o puede haber una mayor predisposición a facilitar información. Es verdad que por la vía de la denuncia anónima, por emplear un término corriente, yo mañana puedo dirigirme y empezar a denunciar una serie de datos. El problema es la veracidad que le vamos a dar a esos datos, la importancia que le vamos a dar. Y evidentemente eso pasa por lo que decía antes, el examen de verosimilitud. Cualquier tipo de denuncia, de escrito o de información que llegue, tiene que ser examinada, sin duda. En la inmensa mayoría de las ocasiones, los que por desgracia hemos tenido ocasión de leernos unas cuantas denuncias públicas hace años, te das cuenta que en muchas de ellas no guardan ni la más mínima, no sostienen ni el más mínimo análisis, no tienen rigor de ningún tipo. Pero evidentemente, cuando tienen un fundamento de razón, hay que intentar saber por dónde van los tiros, cuáles son los motivos que las originan y cómo se pueden plantear. El problema, insisto, es que cuando hablamos de tramas organizadas es muy difícil, o hay que tener una información muy puntual, probablemente desde dentro, para poder delimitar el punto exacto o abrir brechas que nos puedan servir para investigar, ¿no? Pero evidentemente la unidad anticorrupción va a ayudar a que haya gente que en un momento determinado sepa que puede canalizar sus actuaciones hasta allí, eso es evidente. Una postilla a lo que ha dicho mi compañera. Lo que es relevante, y lo que es relevante en un proyecto de ley, este u otro similar, como los que hay en la Cámara, es el hecho de que sea obligatorio su estudio y análisis y inicio de un procedimiento de oficio. Este de oficio es fundamental. La diferencia de la buena fe o bueno, es una información, voy a estudiarla, es que esto ya no es opinable. Los textos legislativos obligan a establecer diligencias procedimentales para seguirlo. Y esto es lo que cambia, porque mucha gente dice, bueno, ¿es necesario? Pues no, es necesario que sea obligatorio.
Porque si no es obligatorio, queda en la buena fe del funcionario que tienen que encargarse de averiguar, ¿no? Es obligatorio y ¿por qué? Por eso hacemos que sean firmadas. Y que sean confidenciales y con todas las garantías del mundo de que solamente la persona que lo recibe lo va a tener guardado y saber quién es el denunciante. Por eso se hace, porque es obligatorio. Una de las cuestiones, bueno, que ha sido, bueno, que llevamos discutiendo varios días y lo que queda es el tema de bueno, ya queda menos, el tema de la protección al denunciante, ¿no? ¿Ustedes consideran verosímil que hay funcionarios que no se atreven a denunciar irregularidades que ven en su entorno, en su empresa pública o en la administración, porque consideran que podrían ser sujetos a represalias directas en el momento o con el paso del tiempo? ¿Y cómo habilitarían ustedes mecanismos para, en el caso de que pudiese ocurrir eso, para favorecer la protección al denunciante, ¿no? Que hay un planteamiento aquí de denuncias anónimas. Aparte de ello, ¿qué medidas considerarían que podrían ayudar, ¿no? Probablemente, Miguel Ángel Menéndez, probablemente las garantías que tenga un funcionario para poder denunciar determinadas conductas sean mucho mayores que las que podría tener un trabajador en una empresa privada. Con lo cual, de alguna forma, tenemos que ser también un poco cuidadosos con ese tema, ¿no? Es cierto que todos sabemos que en un momento determinado puedes ganarte la enemistad de un superior o de alguien con quien vas a tener que trabajar durante un montón de años, pero los mecanismos digamos de garantizar la no filtración de esa información solo van a poder hacerse a través de la propia oficina, de la propia unidad anticorrupción. Es decir, tiene que tener algún medio de establecer un secreto absoluto de tal forma que no se conozca quién es la persona que ha podido hacer esa denuncia. Antonio Arias, yo creo que hay mecanismos en este momento en la administración electrónica suficientes, lo mismo que permiten garantizar la confidencialidad de una oferta en una licitación pública, permiten garantizar con total seguridad el anonimato de una denuncia. Son ficheros que se encriptan y solamente una persona, efectivamente, dentro de la organización sabe quién es. A partir de ahí se tramitan todos sin el nombre, etcétera, ¿no? Eso, ahora, desde el punto de vista de la construcción legislativa, yo creo que está suficientemente garantizado, lo mismo que está en la ley valenciana o en la de Castilla y León. Hoy en día ya se sabe muchísimo al respecto. Hay una buena prevención y unas ciertas garantías. Y en ese sentido hay que decir que Manuel Villoria lo citó hace unas horas en su comparecencia, que las encuestas lo que dicen es que en España la mayoría de los funcionarios no tienen demasiado miedo, y así lo ponen en el último barómetro de la semana pasada, al que hacía referencia. Creo que era abrumadora, el 80% así no tenía miedo a presentar una denuncia. O sea que en ese sentido, bueno, pues las cosas pintan bien respecto a lo que son las estructuras administrativas en España, ¿no? No parece. Pero la construcción me parece lógica y suficiente en el texto. Yo ahí no entendí exactamente lo mismo de Villoria en ese sentido. Le prometo preguntarle después. En cualquier caso, una cosa que me llamó la atención es que habló que la protección, o sea, la forma de elección de los inspectores anticorrupción veían adecuado que fuese a través de la dependencia del Parlamento. Creo que lo planteó usted. ¿Por qué considera que es mejor mecanismo de control o de elección por el Parlamento que por otras vías? Miguel Ángel Menéndez, claramente por su independencia de todo tipo. Reformulo la pregunta. ¿Cree, por ejemplo, que una agencia anticorrupción que pudiese depender en su elección del Ejecutivo podría ser menos independiente que un modelo de elección por el Parlamento? No, yo no estoy diciendo que sea menos independiente. He dicho que creo que desde mi punto de vista tiene mucha más garantía de independencia desde el punto de vista del Parlamento. Vale.
Sí, la última pregunta. Lo último que quería preguntarles es, bueno, se ha dicho varias veces sobre si la propia sindicatura de cuentas en la situación actual, entiendo, podría asumir estas funciones de lucha contra la corrupción. ¿Qué limitaciones se encontrarían ahora? Yo creo que también ha salido en la conversación que consideraban que probablemente la ciudadanía estuviese demandando un órgano que se visibilizase claramente como de lucha contra la corrupción o de prevención de la corrupción. Yo no sé qué pros y qué contras verían de aplicar el modelo gallego o el modelo portugués, ¿no? ¿Qué ventajas verían allí y qué contras verían en ese sentido? Yo, si me permite, reitero que el modelo integrado, por así decirlo, requiere una normativa adicional, ¿no? En el caso de Portugal, establecieron una ley donde todas las empresas públicas, sociedades de todo tipo, agencias, administraciones públicas, tenían que hacer un plan anual de lucha contra la corrupción. Y el Tribunal de Cuentas de Portugal hacía un análisis específico, o sea, se le daba la misma categoría que la rendición de cuentas, ¿no? Esto obligaba a todas las entidades a enviar todos los años ese plan y una evaluación y una rendición de cuentas, ¿no? Y esto, es decir, que no se trata solo de crear la entidad e integrarla, sino que requiere muchas más cosas, ¿no? Y acceso, como decíamos antes, a bases de datos en tiempo real y a bases de datos tributarias. En el caso de Galicia, además, se incorporó una competencia delicadísima, ¿no? Que es el registro de intereses, ¿no? De tal manera que cuando un alto cargo cesa debe haber un informe específico y tal. Y eso me parece un poco ingenuo pensar que se puede hacer tan fácil, porque si uno dice que tiene una cuenta bancaria tal, tengo que ir a comprobar esa cuenta bancaria y está en Alicante, o tiene un piso en no sé dónde, o hay determinadas cosas que se escapan al funcionamiento ordinario de la sindicatura y eso incorpora una cierta dificultad. Pero entiendo a los compañeros gallegos que prefirieron, no estando de acuerdo, quedarse con esa competencia para intentar llevarla a cabo a crear otra entidad al margen donde podía haber algún tipo de conflicto, etcétera, ¿no? El modelo el otro, ¿no? El OLAF, el modelo Agencia Antifraude, y el Estado, como decía antes Miguel Ángel, ha creado dentro de la Intervención General del Estado un potente. Se está dotando ahora de funcionarios, hasta ahora solo tiene media docena, pero se ve que tiene una proyección porque están divulgando su existencia, una oficina antifraude muy importante dentro de la EGAE. Es también un modelo integrado, ¿no? Para poder compartir los recursos y poder acceder a tal. Claro, y luego todo esto que no colisione con la Fiscalía Anticorrupción, porque en el momento no nos olvidemos que topamos con algo que puede ser delictivo, inmediatamente ¿qué hay que hacer? Parar y comunicar a la Fiscalía la noticia criminis, ¿no? Entonces, el margen es muy, muy complicado. Entonces, por eso entiendo que a veces se quieran que haya menos entidades para que el margen, el territorio, sea más fácil, ¿no? Pero la existencia de una agencia, efectivamente, como decía antes su señoría, es bueno que la gente identifique que hay algo al respecto, ¿no? Que intentamos combatirlo, aunque pueda ser efectivamente más caro, pero más la gente pueda sensibilizarse más y ver que se están haciendo cosas para combatirla, que no pasa en Asturias, que como siempre nos quedamos con la ley de transparencia los últimos en España. Aquí, bueno, vamos los quintos o los cuartos, pero ya intentamos meternos en el carro de un modelo o de otro, pero ya basta de ser los últimos siempre. Vamos a ver, Miguel Ángel Menéndez. Yo creo que son objetivos distintos y creo que no es bueno confundir dos terrenos que pueden coincidir en algunas cuestiones, pero que son diferentes. La Sindicatura de Cuentas vela, por decirlo de alguna forma, por la aplicación de unos principios de legalidad y por la aplicación de unos principios de eficacia, eficiencia y economía en materia del gasto público. Por decirlo de alguna manera, la unidad anticorrupción va a hacer frente a una serie de conductas delictivas que pueden rayar, en muchas ocasiones, rozar o penetrar en el ámbito económico-financiero, pero no única y exclusivamente. Yo, en mi opinión, creo que tienen que ser dos organismos diferentes. Sí, muchas gracias a los comparecientes. No tengo más preguntas.